Hola, doctores, buenos días, ¿cómo están? Estaba preocupado. Ustedes son... Buenos días, doctor. Estábamos en parcial con el otro Ah, profe. ¿y cómo les fue? Más o menos. Eso de más o menos es... ¿O Highlander. no? Perdón. Las notas están raras. ¿Sí? ¿Y parcial de qué tenían? Civil, ¿Quién les, contratos quién les, civiles. quién les dicta civil? El doctor Edgar de la Rosa, Altamar de la Rosa. Ah, el anterior decano. ¿Así? No sabía. Sí, bueno, doctores, me alegra volverlos a tener acá en mi clase. Bienvenidos. Vamos hoy primero que todo, vamos a hacer un trabajo. Ustedes tienen ya cada uno sus grupos, ¿cierto? Conformados. Quiero saber, doctora Dana, ¿cuántos grupos tenemos nosotros en esta clase de penal especial? Hay alrededor de unos 8. 8, perfecto. Entonces, hoy vamos a asignar el trabajo de los tipos penales para que llevemos a cabo, primero que todo, el concepto de cada uno de los tipos penales y segundo, la estructuración de los mismos. Pero permítanme un segundito, ya los atiendo, qué pena con ustedes, 2 minuticos. Listo, doctores. Vamos entonces a asignarle grupo por grupo los tipos penales que vamos a socializar nosotros y que cada uno de ustedes tienen que llevar a cabo. Al principio nosotros habíamos hablado de una estructuración del Código Penal, pero vamos a remitirnos o vamos a hacer énfasis en cada uno de los temas que nos indica la universidad dentro de nuestro contenido programático o dentro de los sílabos. Entonces, de esta manera, vamos a asignar algunos tipos penales para dar inicio a nuestro tipo penal de feminicidio, llevar a cabo la estructuración y llevar a cabo el concepto de lo que es el feminicidio. Vamos a hacerlo de esa manera. Bien. El primer grupo me va a hablar a partir del artículo 132. Yo les indicaba que vamos a mirar si es posible, si nos alcanza el tiempo para llevar a cabo la estructuración de 10 tipos penales. Por grupo, 10 tipos penales. Entonces, el primer grupo, así como están organizados, va a hablarme del artículo 100, a ver, ¿cómo hacemos acá? El artículo 122 al artículo 134, que me habla del aborto. Entonces, para que tomen ahí, se irá a tipificar y será a estructurar esos artículos y que la universidad nos indica que debemos hablar del aborto. Yo haré otras explicaciones desde hoy hasta el día martes. El día miércoles tenemos el segundo parcial, ya mañana en un momentico hablamos del parcial, socializo las respuestas, miramos a ver si todo les fue bien, pero hoy vamos a tomarnos unos 20 minuticos para hablar de este trabajo que deben realizar ustedes, porque la misma universidad nos indica que debemos llevar a cabo algunas prácticas. Entonces, debemos hacer esto. Grupo 2. El grupo 2, vamos a hablar de lo que son
las lesiones personales a partir del artículo 111 del Código Penal y hasta el artículo 121 del mismo Código Penal. Entonces vamos apuntando para llevar a cabo este trabajo. Grupo número 3. Vamos a hacer esa estructuración a partir del artículo 286 hasta el artículo 296. Que se llama falsedad documental. Doctores, me desactivan los micrófonos, por favor. Listo, hijos. Grupo número 4, acá ustedes me van a hablar del patrimonio económico del artículo 239 hasta el artículo 243b. Patrimonio económico. Entonces ahí nos hablan del hurto, pero primero hay que mirar el concepto, porque es el hurto, toda esa situación, como en todos los tipos penales que vamos nosotros a llevar acá. Artículo número 5. Artículo no, sino grupo, perdón, grupo número 5. Vamos a hablar de los delitos contra la integridad y formación sexual, este grupo, que están tipificados a partir del artículo 205 y vamos a hablar hasta el 214. Grupo número 6. Vamos a hablar de los delitos de prevaricato, sus clases. Está tipificado desde el artículo 413 hasta el artículo 420. El grupo número 7. Juan David, por favor, apaga el micrófono que no deja dictar clase. Grupo número 7. Es importante tener acá en cuenta los delitos contra la familia, para el grupo número 7, delitos contra la familia, desde el artículo 229, que acá inicia con el artículo 229, la violencia intrafamiliar, son tipos penales que debemos saber, hasta el artículo 238. Grupo 8. Vamos a hablar de los delitos que se incorporaron hace muy poco tiempo a nuestra norma penal, que son los delitos contra los recursos naturales, del 328 al 339. Perdón, profe, ¿me repite los artículos? 328 a 339. Gracias. ¿Ya están los 8 grupos, doctores? Sí, ya hay 8 grupos. ¿Será que surge algún otro grupo, doctores, o no? Al parecer esos son, Danita tiene el dato, la monitora.
Doctora Dana, Al ¿será que...? momento serían esos, pero cualquier cosa yo confirmo ahorita si alguien falta por grupo. Bueno, si falta entonces me indica. Sin embargo, doctora Dana, por favor copie algunos tipos penales que podemos mirar, los que se están dando ahorita con esta situación de aislamiento, con esta situación de pandemia. Entonces, delitos contra la salud pública. De acuerdo. Bueno, listo. Bien. ¿Eso es de qué artículo van, doctor? Los de la salud pública, esos están tipificados en el título 13º, creo, o 13, contra la salud pública, y creo que son del artículo 368, inicia, y hasta el 394 o 395, algo así. Entonces, ahí se pueden determinar esos delitos contra la salud pública. Recuerden que se castigará con pena privativa de la libertad a la persona que, siendo consciente o teniendo conocimiento de que está infectado por alguna situación, en este caso la pandemia del COVID-19, si esa persona conoce o sabe que está infectado y sin embargo no cumple con los protocolos de bioseguridad y sale a la calle y infecta a otras personas, esto tendrá una privación de la libertad de 4 a 8 años. También existen otros donde la privación de la libertad va de 4 a 10 años. Y tenemos que tener cuidado. Los delitos que se están presentando ahorita contra los recursos naturales, de igual manera, se incorporaron hace muy poco tiempo y también tienen una privación de la libertad. Bien, doctores, si ustedes me están viendo, yo soy neófito en esto, no sé, acá en mi pantalla está una situación que no sé por qué se me presenta. ¿Ustedes me ven? Claro, doctor, sí, estamos Sí, viéndolo y profe. escuchándolo perfecto. Porque yo tengo que grabar esto en video y en audio, entonces me preocupa que no me vean. Primero, que no me vean, y segundo, la grabación, ¿no? Bien. Yo les cuento, yo soy neófito en esta situación, inclusive estoy buscando una niña, una señorita que me colabore con alguna situación porque mi secretaria se me fue, y otra o la misma niña que me colabore para enseñarme a manejar todo esto de los sistemas, porque de verdad que me ha dado muy duro esta situación. No había hecho el curso de aprender sistemas y ahorita me doy cuenta que grave está esto porque todo ya es sistematizado. Así no me guste, me toca aprender. Bien, doctores, entonces vamos a mirar lo que es el feminicidio. Ojo con esto, este tema es tan importante porque a través de la historia se le han vulnerado derechos fundamentales a la mujer. Se le han conculcado algunos derechos que, si bien es cierto, debe tener, entonces durante el transcurso del tiempo se le han causado daños a estos derechos de la mujer. La mujer en épocas anteriores o en épocas pasadas venía a ser como un objeto más del hombre, un objeto sexual, un objeto de trabajo, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Entonces se incorpora dentro de nuestra norma penal hace muy poco tiempo, y se hace esa incorporación de este tipo penal ya autónomo y totalmente independiente de otros, con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 1761 del 2015, o también denominada ley Roselvira Celi. Entonces se tipifica o se incorpora dentro de nuestra norma penal por vez primera el delito o el tipo penal de feminicidio, ¿cierto? Se incorpora ahí. Primero que todo, está tipificado en el artículo 104A como tal, como feminicidio, y es por primera vez con esta ley que
nosotros o en Colombia se incorpora a nuestra norma penal, entendido como la muerte causada a una mujer como manifestación clara, ojo, manifestación clara, y a través del tiempo se ha dado esto, una manifestación clara de violencia de género. Entonces, esto tiene que ver con ese feminicidio. Esta violencia de género se ha venido dando desde tiempos atrás, solamente que hasta hace muy poco tiempo se inicia unos acuerdos, unos tratados que ahorita vamos a mirar para poder proteger esos derechos fundamentales de la mujer, como esa clara violencia de género, siendo las causas más recurrentes o las causas por las cuales se está maltratando a una mujer, por ejemplo, el odio, el sexismo, la manifestación de poder por parte del hombre, la pobreza, la cultura, la debilidad física, la propiedad y teniendo en cuenta estos presupuestos que les acabo de decir y muchos más, doctores, pues entonces es cuando se viene a cometer esta conducta punible de feminicidio. Pero el feminicidio se debe llevar a cabo para que se tipifique como conducta punible como delito de acuerdo a unos presupuestos, a unos requisitos que están tipificados dentro del artículo 104 y que vamos a mirar más adelante y que son unos literales que nos indican en qué momento y cuándo se tipifica el feminicidio. Porque, ojo, el hecho de quitarle la vida a una mujer en algunos eventos, en algunos casos, no se tipifica como feminicidio si no se dan estos casos de acuerdo a los literales que tiene el artículo 104A. Simplemente se le quita la vida a una mujer y entonces acá vendría a ser un homicidio común y corriente. Respecto a su origen, respecto a su génesis, debemos mirar que por primera vez se trae a colación, se trae a conocimiento a nivel mundial por una psicóloga que era o trabajaba con la sociedad, por eso se le denomina una psicóloga social sudafricana que se llama o se llama Diana Russell, quien más o menos para el año de 1976, ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, acuñó o dio a conocer por primera vez este vocablo de feminicidio, teniendo en cuenta toda esa violencia, teniendo en cuenta esa vulneración de derechos fundamentales a los cuales no podía acceder la mujer porque el hombre no se lo estaba permitiendo. Entonces, debido a toda esta violencia, tanto física como psicológica, que se presentaba a través de la historia, entonces en 1976 esta psicóloga social acuña por primera vez y explica que el feminicidio está relacionado con esa violencia contra el género opuesto y que hay que llevar a cabo, hay que iniciar algunas situaciones o movimientos donde se busque la protección de las mujeres, donde se busque que la mujer esté en igualdad de condiciones con el hombre porque tienen las mismas cualidades, la misma inteligencia, inclusive en el desempeño de algunas funciones tiene mucha más inteligencia que el hombre. Entonces, debido a esto, se inicia ese movimiento, ¿no? Para evitar que se siga maltratando y se le sigan desconociendo esos derechos a la mujer. Recuerde que hasta hace muy poco tiempo la mujer tiene el derecho al voto, anteriormente no podía votar. Recuerden que la mujer se le vulneran algunos otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, inclusive hoy en día también se vulnera, se discrimina a la mujer en las situaciones laborales. Como ejemplos tenemos nosotros alguna discriminación en las entidades del gobierno, ya sean en las entidades departamentales o entidades nacionales, ya la mujer, a pesar de
que se le ha dado esa oportunidad de trabajo siempre sigue siendo discriminada. No existen trabajos en igualdad de condiciones para el hombre como para la mujer. No existen trabajos para la mujer, así desempeñan las mismas funciones profesionales en cuanto al dinero recibido por la misma prestación de estos servicios. Siempre a la mujer en algunas partes se le irá a pagar menos que al hombre, y no entiendo por qué, doctores, porque desempeña las mismas funciones, tiene los mismos conocimientos, a veces muchos más, y entonces se hace esta discriminación. De acuerdo a estos grupos feministas, entonces se pretende que la mujer tenga esos mismos derechos, se le respeten y de igual manera se les dé en todo el mundo estos derechos. Entonces, hablamos que esta doctora, psicóloga social, Diana Russell, más adelante la misma doctora Diana Russell, junto con otra psicóloga de nombre Janet Caputi, en 1990, vuelven a hablar de esto, reelaboran ese concepto, explican mucho más en qué consiste esa vulneración de derechos fundamentales y vuelven a hablar del feminicidio. Y explican que el feminicidio o la violencia contra la mujer depende, como les había indicado anteriormente, por el odio, por el desprecio, por el sexo, por el sentido de tener más poder el hombre, no sé en qué evento, por la situación física y por muchos aspectos más que vienen a prácticamente a sustentar esa violencia o ese feminicidio en contra de la mujer. Pero se dan, a partir de ese movimiento feminista, se dan algunos convenios o tratados internacionales, por ejemplo, como la Convención Interamericana para prevenir, para sancionar y para erradicar toda violencia contra la mujer y poder brindarle la protección de los derechos fundamentales. Entonces, en primera instancia se da ese convenio para poder erradicar esta violencia contra la mujer. Otro de los convenios fundamentales que se han dado durante este tiempo que se ha hablado de la violencia contra la mujer es una convención que se denomina de Belén Dupara, algo así, Belén de Dupara, y que está orientado de igual manera como la primera convención o la primera convención o tratado o convenio internacional que se lleva a cabo, que es para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres por motivos de género y adoptar algunas estructuras, adoptar algunas normas, adoptar algunas leyes de sensibilización recurriendo a políticas o a la política criminal de prevención en cada uno de los países para que se pueda erradicar esta violencia contra la mujer. Como les indicaba, doctores, en algunos casos debemos tener en cuenta que cuando se le quita la vida a una mujer, no siempre se tipifica el feminicidio. Entonces, no toda muerte violenta contra la mujer puede ser considerado como feminicidio, por ejemplo. Y ahorita que leamos el artículo nos damos cuenta que sí es verdad. Por ejemplo, si hay algunas mujeres que conforman alguna banda, por ejemplo, de jaladores de carro, de hurto de carros, y le roban el carro a Pedrito Pérez, y él en su afán de defender su propiedad, su patrimonio, le dispara a una de esas mujeres, pues no se estaría tipificando el feminicidio, se estaría tipificando un homicidio contra una mujer y se tendrá como una circunstancia de mayor punibilidad, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta cada uno de los tipos penales, nos indica a nosotros y nos explica cuándo se tipifica, por ejemplo, en este caso el feminicidio.
Y para ello, pues ahorita vamos a leer el artículo después de que terminemos de explicar lo que es el feminicidio, en qué consiste y los diferentes acuerdos, convenios y tratados internacionales que se han celebrado con la gran mayoría de países para proteger y darle los derechos a los cuales puede y tiene acceso la mujer. Entonces, partiendo de ese reconocimiento de los derechos y de las libertades de las mujeres en el ámbito internacional, pues entonces es la obligación que tiene cada uno de los estados que hacen parte de ese acuerdo de implementar mecanismos para poder prevenir, sancionar, erradicar esa violencia contra las mujeres. Es ese acuerdo que se ha llevado a cabo por varios países para castigar severamente a aquellas personas que cometan, primero que todo, esa violencia, ya sea física o moral contra las mujeres, o ya sea este tipo penal que se está incorporando a nuestra norma con la ley 1761 del 2015 o llamada Roser-Virasely. La situación de violencia intrafamiliar que está tipificada en el artículo 229 de nuestra norma penal, pues esa se incorporó hace mucho tiempo. Sin embargo, por algunos tratadistas o por algunos doctrinantes nos indican que no se ha llevado a cabo esa protección cuando existe esa violencia intrafamiliar del artículo 229 del Código Penal. Y no se ha llevado a cabo esa protección por algunas autoridades, porque cuando se coloca una denuncia por violencia intrafamiliar, ya sea porque no tenemos los suficientes fiscales, jueces, entonces se demora mucho en proteger esos derechos de esa mujer. Y eso es una situación de prevención cuando existe la violencia intrafamiliar, porque si no se previene con antelación, con anterioridad, pues puede ocurrir que el resultado sea el feminicidio de esa persona. La violencia intrafamiliar con esta situación de la pandemia del COVID-19, con este aislamiento, se ha incrementado muchísimo más, sobre todo en nuestra sociedad colombiana. Y se debe tener en cuenta, se debe prevenir, porque esta violencia intrafamiliar, ya sea física o psicológica o moral, que se da contra la mujer, puede desencadenar más adelante, como bien les he indicado, la situación del feminicidio. Entonces, a través del tiempo y a través de la historia, cada uno de estos países se ha colocado como un interés importante para darle esa protección a las mujeres. Acá se incorpora por el hecho acaecido o ocurrido en el Parque Nacional en el año 2015 contra Roser-Virasely, que primero que todo se le causa empalamientos y finalmente este personaje le quita la vida a esta señora. Entonces, en nuestro país, como les dije, se incorporó mediante la ley 1761, que viene a incorporar como un tipo penal autónomo, independiente, y se castigará a la persona que cause esta privación de la vida a una mujer. Bien, de igual manera, en nuestro Código Penal nos indica que existe algunas clases de feminicidio, o nuestros libros de derecho penal nos hablan que se dan algunas clases de feminicidio. Entonces vamos a mirar cuáles son esas clases de feminicidio que se pueden dar cuando se le quita la vida a una mujer por el hecho de ser mujer y por otras situaciones que vamos a leer ahora. Entonces nos indica que en un principio se viene a dar el feminicidio íntimo. Entonces, si quieren copiar en qué consiste ese feminicidio íntimo, lo podemos hacer. Y dice que el feminicidio íntimo hace referencia cuando se tiene una relación familiar, es decir, con la unidad familiar, cuando se comete una conducta punible o se le quite la vida a una mujer
y cuando exista una relación familiar, ya sea de matrimonio, ya sea de convivencia sentimental, una relación marital de hecho, cuando exista una convivencia también o una relación íntima, hablamos de novios entre la víctima y el victimario, sin importar que esté vigente o no. Recuerden cuando hay una relación entre un hombre y una mujer, se van a convivir sin ningún rito especial, simplemente una convivencia, una unión marital de hecho. Recuerden ustedes que viene a adquirir las mismas características, viene a adquirir los mismos presupuestos de un matrimonio a partir de un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo les indicaba que después de 2 años de convivencia se irá a tipificar, se irá a tener como un matrimonio que reúne las mismas características y que se tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones en esta relación. Entonces, por eso nos indica que si esta relación después de 2 años no se ha disuelto, como nos indican a nosotros las normas, pues entonces, y si se comete una conducta punible, se le quita la vida a esta mujer, se vendría a tipificar lo que es el feminicidio. Y este vendría a ser el feminicidio íntimo, ¿no? Cuando existe esta relación familiar, está dentro de la unidad familiar a la mujer que se le haya quitado la vida, o cuando se tenga una relación de novios, cuando se tenga una relación donde una convivencia entre estas dos personas, pues entonces se viene a tipificar lo que es el feminicidio. Existe un feminicidio no íntimo. Si hablamos del anterior que era un feminicidio íntimo, acá vamos a hablar de un feminicidio no íntimo. Y dice que es la carencia de nexos familiares, la carencia de pareja o carencia de relaciones sentimentales entre el autor y la víctima. Es decir, cuando no hay esas relaciones íntimas, cuando no hay esa relación de familia, cuando no hay esa relación íntima, entonces se viene a causar el feminicidio. ¿Pero por qué? Por algunos de los literales del artículo 104A, puede ser porque esta persona le tiene animadversión a la mujer, no quiere a la mujer, por odio o por cualquiera de los presupuestos que les indiqué anteriormente, o porque creerse superior a la mujer, etcétera, etcétera, le quita la vida sin tener en cuenta estos nexos que les indico familiares, o estos nexos que indican esa intimidad. Entonces, por eso se denomina feminicidio no íntimo. Existe otra clase de feminicidio, que es el feminicidio por conexión. Ojo, el feminicidio por conexión. Y entonces podemos decir que consiste en quitarle la vida, consiste en ocasionarle la muerte a mujeres que, sin ser el propósito de la persona, sin ser el propósito del delincuente, son asesinadas al encontrarse presentes al momento de realizar la conducta punible directa, o por intervenir a favor de la persona a la cual se le va a quitar la vida. Entonces, acá nos habla de ese feminicidio por conexión. Es una persona, una mujer o varias mujeres que están presentes en el lugar de los hechos, y que esta persona no era su intención o no quería causarle la muerte a estas personas, simplemente que por una situación colateral pues se les quita la vida. Nos indica también que por el hecho de una mujer pretender proteger a la mujer a la cual se le va a quitar la vida, pues entonces también por ese mismo hecho la persona le quita la vida a esa otra mujer que no era su intención, pero que está presente en el momento de la comisión de los hechos, o por defender a la persona a la cual se le va a privar de su vida. Entonces también este sujeto activo de la conducta punible le quita la vida, y por eso se denomina un feminicidio por conexión. Existe un feminicidio sexual. Ojo con una pregunta.
un feminicidio sexual. Y entonces, ¿aló? Profe, una pregunta con ese feminicidio por conexión. Es decir, que si la persona, después de matar a la mujer, mata a otra mujer, es feminicidio por conexión, pero si mata a otro hombre que estaba ahí, es simplemente un homicidio normal, o sea, ahí no hay una discriminación tenaz. Claro, no es que se haya discriminación, doctor, es que se está protegiendo los derechos de la mujer. Y Pero le es estoy que diciendo que ese feminicidio por conexión es cuando la mujer se encuentra en el lugar donde ocurrieron los hechos. Está ahí de carambola, hablemos así. Entonces se le quita la vida a una mujer y de pronto el victimario, para que las otras no lo denuncien, le quita la vida y por eso se denomina feminicidio por conexión. ¿Y por qué feminicidio? Porque esta persona, por algún motivo de los que se encuentran tipificados en el artículo 104, le va a quitar la vida a esa mujer, porque si no es así, miren que no se tipifica el feminicidio. Si la persona, por ejemplo, en el caso que les comenté, encuentra a la mujer que le robó su carro, pues y la asesina, pues no se tipifica el feminicidio, doctores, se tipifica un homicidio, porque es que esta persona no está inmersa en los requisitos o en los presupuestos que nos está dando a nosotros el artículo 104. Ahora bien, el ejemplo que usted nos coloca. No, expliquemos anterior lo otro por conexión. Si un hombre le va a quitar la vida a una mujer, tipificándose cualquiera de los presupuestos que están en ese artículo 104, porque le tienen animadversión a las mujeres o porque por odio, por toda esa situación, le va a quitar la vida a la esposa, suponiendo, y está la hermana de la esposa ahí y pretende protegerla y también le quita la vida, pues también es un feminicidio por conexión. Ahora bien, el ejemplo que usted nos coloca, hablemos que el hombre le va a quitar la vida a su esposa y está ahí la hermana de su esposa, le quita la vida también, y está un hombre ahí para que no lo delate, le quite la vida, pues entonces también será una conducta punible de feminicidio en concurso heterogéneo con homicidio. Entonces, hay que determinar, y siempre les he dicho, doctores, en cada uno de los eventos, en cada uno de los hechos, debemos nosotros hacer un estudio muy juicioso para poder determinar qué clase de delito se está tipificando o qué clase de conducta punible se está tipificando. Y lo que me habla de la discriminación, pues algunos toman esto como una discriminación. Profe, el feminicidio entre mujeres No le oigo, doctora. Terrible la comunicación. se da, No, grave. o sea, ejemplo de hombre a mujer, pero entre mujeres también se configura feminicidio como tal. O sea, si una mujer asesina a otra con sevicia, qué sé yo, con... Ojo, doctores, acá nos indica que cuando el hombre le quita la vida a una mujer, porque por odio, por animadversión, por sentirse superior, por toda esa situación. Vamos a leer el artículo y leyendo el artículo nosotros nos damos cuenta acá, porque si se tipifica que una mujer le quite la vida a otra mujer, es un homicidio. Entonces vamos a mirar, leamos el artículo, porque empiezo a explicar acá sin leer el artículo y nos da para confundirnos un poco. Alguien que me colabore con la lectura del feminicidio, artículo 104A, por favor. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. A. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. Listo, pónganle cuidado. Tener en cuenta que se cometa o se le quite la vida a una mujer, ¿cierto? Y que yo lo que les indicaba, haber tenido una violencia contra esa mujer antes de la comisión
del delito de feminicidio. Acá el primer literal es muy claro. Cuando se ha cometido el feminicidio, se le ha quitado la vida a ese grupo familiar, ese grupo íntimo, ¿cierto? Pero que con antelación, ya sea que se haya colocado una denuncia o no. Recuerden que nosotros debemos probar de diferentes maneras si ha existido una violencia intrafamiliar. Si no se ha colocado una denuncia, pues habrán vecinos, habrán testigos que se han dado cuenta de esa violencia intrafamiliar. Por lo general, la mujer le cuenta a su mejor amiga o alguna situación, ya sea una violencia física o una violencia psicológica. Esa es una situación de alerta que se debe tener en cuenta para evitar el feminicidio. Entonces, si hay esa violencia con antelación a quitarle la vida a una mujer, pues mire que en este evento es una situación que se deben tener en cuenta por las autoridades cuando se coloque alguna denuncia o por los vecinos cuando realmente se lleve a cabo esta violencia intrafamiliar. Muchas veces, doctores, la mujer no coloca la denuncia por miedo, la mujer no coloca la denuncia porque depende económicamente del esposo. Y entonces ella piensa que en el evento que coloque la denuncia se irán a separar o su matrimonio se irá a desvincular de ese mismo matrimonio, y por eso muchas veces la mujer no coloca esta denuncia de violencia intrafamiliar, y por eso las autoridades competentes no tienen conocimiento ni indicios de que con antelación al feminicidio perpetrado se estaba dando la violencia intrafamiliar. Entonces son aspectos que se tienen que tener en cuenta para que se pueda con antelación prevenir el feminicidio. Sigamos leyendo para mirar a ver. Discúlpeme, doctor. Señor. Discúlpeme, doctor. Voy a hacer una pregunta. Yo tengo una duda. Entonces, si es una relación lésbica y una mujer causa la muerte a otra, ¿eso es feminicidio? Ya ahorita Porque vamos allá, doctor. Esa es la misma pregunta que me hizo la doctora. Ya vamos para allá y vamos a mirar leyendo todos los literales que nos está indicando ese artículo 104. Y entonces hay que mirar si en alguno de ellos nos indica que se tipificará el feminicidio cuando una mujer, lo mismo que en las parejas de homosexuales. Ojo, y ahorita miramos qué sucede cuando en las parejas de personas del mismo sexo, mujeres, si una de ellas le quita la vida a otra, hay que mirar si se tipifica el feminicidio. Por eso quiero que leamos estos literales del artículo 104 para poder determinar si sí o no se tipifica el feminicidio. Entonces, siguiente numeral, siguiente inciso. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Listo. En este caso nos indica que ejercer sobre el cuerpo de la mujer o situaciones de instrumentalización o en la vida de la mujer. Acá debemos diferenciar dos situaciones de instrumentalización. Una es cuando contra el cuerpo de la mujer, lo que sucedió con Roselvira Celi, ojo, que hubo situaciones de empalamiento e instrumentalización. Pero también no debemos confundirlo, doctores, contra instrumentos que sirvan para iniciar la violencia contra esa mujer y llegar hasta el feminicidio. Por ejemplo, una pareja que se vaya a vivir o que se case sabiendo que la esposa o la nueva compañera de este señor tiene un hijo o dos hijos pequeños que no son de él. Se inicia la violencia y los hijos sirven de instrumento para que se inicie esa violencia por parte del hombre, primero que todo porque no es el padre biológico de esa persona o de esas dos personas, hijos de la señora.
son de otro padre. Entonces, esta situación sirve como instrumento, como excusa para que esta persona inicie la violencia intrafamiliar con esta persona, porque iniciará diciendo, yo no tengo el dinero para sufragar los gastos de esos hijos suyos, no son hijos míos, inicia la situación psicológica de maltrato y por esa misma situación se irá a dar la situación de violencia física contra esa mujer. Entonces hay que determinar estas dos situaciones. Una que se refiere a la instrumentalización contra el cuerpo de la persona y la otra que es la instrumentalización, es decir, el motivo. Los hijos sirven de instrumento para que esta persona cometa, primero que todo, la violencia psicológica o violencia física por el hecho de tener dos hijos que no son de esta persona. Y eso sucede y en la vida real nosotros nos hemos dado cuenta de esta situación. Por eso se habla de esa instrumentalización que se debe tener en cuenta acá. Bien, sin embargo, doctores, yo les había dejado de lectura esto. Veo que simplemente no leyeron y en la medida en que voy explicando les surgen preguntas que debo resolvérselas. En esas lecturas que les dejo, doctores, es para que averigüemos cada una de estas situaciones que yo inicio a explicar y aportemos y no simplemente hagamos preguntas de acuerdo a la explicación que estoy dando. Entonces yo no dejaría para que ustedes indaguen, investiguen y me hagan esos aportes. Veo que nadie leyó sobre el feminicidio y fue un tema que les dije. ¿Por qué hago esto? Para que alguien haya leído siquiera los 6 literales del artículo y sobre eso me haga un aporte. No preguntas de las que tengo que resolver porque no leyeron ustedes el tema. Sin embargo, pues recuerden que acá hay una situación de equidad y una situación de justicia y las personas cuando se les deja estos temas y no lo hacen, doctor, eso me pasó con el grupo anterior. Había dejado sobre el homicidio preterintencional, que es una forma de cometer el homicidio, y nadie me leyó. Pues entonces, doctores, también, pues la nota depende de esas lecturas y de esos aportes. Bien, entonces veo que nadie me leyó esto del feminicidio, ni siquiera la ley 1761. Ahorita voy a preguntar sobre esa ley. Creo que nadie la leyó y por eso la universidad nos indica que debemos dejar lecturas, leyes, sentencias. No les he dejado sentencias para que las leamos. Acá ninguno me ha leído la ley 1761 que está en plataforma y que uno se tome el trabajo para que ustedes hagan esas lecturas. Entonces, de acuerdo a lo que vamos explicando acá, me doy cuenta que nadie tuvo la certeza de leer. Entonces, grave, doctores, porque si esto es más, no colaboran, entonces también, doctores, pues yo tengo que actuar y mirar a ver cuáles son esas notas. Ayer se presentó el parcial, mañana lo explicamos, pero infortunadamente ustedes no ayudan, no colaboran, entonces de igual manera para que en la situación de sus notas finales pues tengamos en cuenta todo esto, ¿no? Bien. Estamos hablando del segundo literal del artículo 104 y estamos explicando eso de la instrumentalización que se puede dar de dos maneras, ¿cierto? Entonces, vamos a leer el artículo, el literal, es el C. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Listo. Entonces miren que acá se tiene en cuenta para que se tipifique ese feminicidio. Se tienen en cuenta otras situaciones mediante las cuales se comete el feminicidio por parte del hombre. Entonces dice que se comete ese delito aprovechando el poder que se tenga del hombre por el hecho de ser hombre. Yo acá no justifico esa situación, doctores, porque el hecho de uno ser hombre no quiere decir que tenga un poder sobre la mujer, para nada.
y el hombre aprovecha el poder físico, el poder económico en este caso, porque el hombre de pronto aporta mucho más al hogar, ¿cierto? Acá nos quiere explicar eso. Ejerce una situación, sobre todo, nos habla también de la situación militar, nos habla de la situación del cargo que desempeñemos. Recuerden ustedes que hace un tiempo, unos 4, 5, 6 años, una persona que tenía un alto poder político le causó lesiones a su esposa. Sin embargo, hoy en día es un concejal de Bogotá. Entonces, mire que tampoco se castigaba esta situación antes a la implementación o incorporación del feminicidio en nuestra norma penal. Por eso hay que determinar y mirar exactamente las circunstancias. Acá, déjala, mi amor. El micrófono. Papá. ¿Qué me les he hecho, doctores, que me desactiven el micrófono? Porque Daniela, tu micrófono, por favor. la verdad que yo no continúo si ustedes me interrumpen. Estamos hablando de un tema tan delicado y tan de alta trascendencia que, doctores, ¿qué necesidad tenemos de desactivar los micrófonos? Cuando quieran preguntar, desactívelos y con mucho gusto yo les doy la palabra. Entonces, estamos hablando de ese poder que supuestamente, digo supuestamente porque, doctores, ese poder debemos saberlo utilizar. Ese poder que tenemos nosotros, ya sea político, ya sea de posición social, ya sea por el cargo que desempeñemos, ya sea porque somos militares, ya sea porque actuamos en la política, ese poder hay que saberlo aplicar en el hogar, ¿cierto? Si hacemos referencia al feminicidio con las relaciones familiares o íntimas de convivencia. Entonces no tenemos por qué desplegar negativamente ese poder que tenemos o que tiene el hombre con relación a la mujer, que porque la mujer aporta menos o porque gana menos, por ese motivo se inicia la violencia de género del artículo 229 del Código Penal. Por eso la gran mayoría de delitos que se cometen en el hogar o en el grupo familiar o en la unidad familiar son por violencia intrafamiliar o por inasistencia alimentaria, pero acá estamos hablando de esa violencia que antecede a la situación de la comisión de esa conducta punible. Entonces, estamos leyendo el literal C, que por poder, ya sea político, económico, social, religioso, o por el cargo que desempeñemos, utilizamos para violentar a la mujer o a la esposa o o a las personas, mujeres que integren la unidad o el grupo familiar. Bien, hasta acá no hemos hablado en estos tres literales de que la mujer, cuando le quita la vida a otra mujer, se tipifica el feminicidio. Vamos a mirar si en lo siguiente nos habla de ello o en las circunstancias de agravación punitiva. Siguiente literal, doctores. D. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Listo. Entonces, si se comete la conducta punible que la anteceda a quitarle la vida a una mujer, si se comete con la situación de causarle miedo, de causarle terror, de causarle zozobra, y antes de cometer la conducta punible, pero todo esto debemos probar, doctores, porque ¿cómo pruebo yo que antes de que una persona le quite la vida a una mujer, le haya causado esa situación de humillación, esa situación de terror, esa situación de pánico? Pues todo debemos probar, doctor, y hay que buscar las maneras y los elementos materiales probatorios de evidencia física que nos lleven y le den el convencimiento al juez que de esta manera se hizo, ¿cierto? Acá me acabo de acordar, doctores, creo que con su grupo, que habíamos hablado de cuando se cometan situaciones de tortura antes de cometer el homicidio. Creo que fue esa una tarea que se dejó
y que quiero que me expliquen si se presenta, porque ustedes me indicaban que alguno de sus docentes les había dicho que la tortura única y exclusivamente se causaba para rendir o conseguir alguna información. Yo les dije que tenía una duda, yo aclaré ya eso, pero quiero que más adelante ustedes me indiquen. No vamos a inventar, es de lo que ustedes averiguaron, de lo que ustedes indagaron e investigaron. No es que sin tener una base jurídica, me vengan a decir algo que no hayan investigado, no hayan indagado. Y lo digo ¿por qué? Porque si alguna persona de ustedes averiguó, lo primero que hubiera hecho era decirme, se averiguó sobre esto que se dejó en clase. Entonces, me da a entender que tampoco se averiguó ni nada. Sin embargo, yo les sigo dejando situaciones así, ya ustedes mirarán si lo harán o no lo harán. Yo cumplo con explicar acá lo que me indica la universidad. Ustedes mirarán si trabajan o no trabajan. Pero sí, cuando se obtiene una nota negativa, entonces ahí sí el problema grande para los docentes. Inclusive algunas personas hasta la universidad dan quejas por esa situación, pero no nos damos cuenta que es que nosotros no aportamos para que esa nota sea mejor. Entonces, de una vez les indico y les digo en esta séptima clase, si ustedes no colaboran, doctores, no estamos en nada. Porque eso era otra tarea. Yo la investigué y la hice. Sin embargo, pues más adelante, si no me dicen, pues yo les indico qué se hace con esta situación de la tortura. Doctor, perdón, habla Ulises Albañil. Para el parcial, yo volví a revisar todo el contenido y a volver a ver todos los videos. Y estoy plenamente seguro que en el momento en que hablaron de la tortura, el doctor dijo que tenía la duda, porque dijeron que otro profesor les había hecho la afirmación, pero como tal no quedó una tarea de investigación. Si no, créame que... No, doctor, yo me acuerdo de lo que digo, y esa tarea quedó. Les dije, ustedes tienen que ir a averiguar si la tortura, porque esa pregunta me la hizo una señorita. Me dijo, doctor, única y exclusivamente la tortura se da para obtener información. Le dije, vamos a averiguar porque tengo esa idea, y ustedes me van a averiguar eso. Y usted me está desmintiendo eso y no fue así. Yo me acuerdo José, buenos días. de lo que digo, doctores. Señor. Buenos días, profe, ¿cómo está? Con Vladimir Rico. Profe, en cuanto a lo de la tortura, de pronto lo contextualizo. Nosotros lo vimos fue en Derecho Penal General. Lo que se habló en ese momento no es que no existiera tortura como tal, sino que estábamos hablando específicamente del caso de la niña Zamboní y el autor de los hechos, que era el señor Noguera, en los cuales creo que a él se le trató de imputar por parte de la Fiscalía el delito de tortura tipificado como una conducta penal aparte. Pero creo que pues por parte de la defensa se logró, o lograron ellos a través de la defensa, no tipificar esta tortura, sino el feminicidio y los que terminó, pues por lo que terminó siendo condenado. Eso fue lo que pasó específicamente. Entonces por eso se dio esa conjuntiva, esa disyuntiva de por qué se daba o no se daba la tortura, y nos explicaba la docente en ese momento que para ese caso en específico, no para lo que menciona el profe, sino para en ese caso en específico, no se constituyó porque no se buscaba en ese caso la tipificación de esa conducta pues como un delito autónomo. Pero doctores, bueno, yo como siempre les he indicado, si no se dejó esto como una indagación o investigación, que creo que la dejé, déjenme que yo averiguo, yo miro también mis clases, yo las coloco, pero creo que se dejó eso como investigación cuando hablamos del homicidio por sevicia o con sevicia, que yo les dije que ese homicidio con sevicia era cuando también se utilizaba la tortura antes de quitarle la vida a una persona. Yo me acuerdo que lo explicamos en el numeral 7 de las circunstancias de agravación punitiva del homicidio. Y creo, si alguien de verdad, yo siempre les he dicho, cualquier error que se cometa por parte mía, yo lo asumo y lo digo, pero creo y estoy seguro
en un 99% de que se dejó esto para poder determinar si la tortura antecedía, por ejemplo, al homicidio y se tipificaba como una conducta punible, o si simplemente la tortura se daba en los eventos que me dijo la doctora que me hizo esa pregunta, que yo las preguntas las acepto, gracias por preguntar, y que íbamos a indagar, porque les dije, a mí me causa una duda, porque no estaba muy seguro de esta situación, y lo vamos a indagar, y la próxima clase podemos hablar sobre si la tortura antecede a cualquier conducta punible de homicidio. Déjenme, bueno, a mí estoy seguro en un 99%, pero déjenme indagar y mirar la clase del día viernes, creo que fue, bueno, cuando hablamos nosotros de las circunstancias de agravación punitiva del homicidio, dentro de esas hablamos que cuando se comete con sevicia, el numeral séptimo, sí, numeral séptimo de las circunstancias de agravación punitiva. Sin embargo, yo tengo esa seguridad, pero sin embargo voy a mirar mi clase que se dictó ese día y de pronto la reproduzco y se las entrego para mirar si tengo la razón o no tengo la razón. Bien. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, usted sí dejó la tarea de investigar sobre la tortura y de hecho la dejó es porque en el Código Penal, en el artículo 174, dice que la tortura se da con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona. Entonces nuestra pregunta era que si la tortura solo se daba en el caso de adquirir o de querer tener confesión o información de cualquier persona. Usted por eso nos dijo que investigáramos sobre la tortura, porque casi que en todas las lecturas que uno hace, dice que la tortura se da con el fin de obtener una confesión o de adquirir información de otra persona, pues con el método de torturarla. Pero miren que, bueno, si la tortura se da para tener una información y después se le quita la vida a una persona, ahí se la dejo porque yo también averigüé. Bien, entonces continuemos con el feminicidio, doctores. Nos vamos a enfocar y enfrascar acá en esta situación de indagación o de investigación que teníamos tanto ustedes y yo. Yo la hice, ya es situación de ustedes si la hicieron o no. Siguiente literal. Literal condicionalmente exequible. Que existan antecedentes e indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. Ah, bueno, eso es lo que siempre les inicié a hablar en un principio. Si existe una violencia de género, ya sea física o psicológica, que eso sucede y se ha venido incrementando con esta situación del aislamiento que tenemos en este caso. Recuerden que se ha subido hasta un 70% la situación de violencia contra la mujer por esta pandemia, por el COVID-19. Entonces, vuelvo y reitero, si se tiene ese conocimiento de esa violencia, ya sea física o psicológica, de la persona con antelación a la comisión de la conducta punible de feminicidio, hay que ponerlo en conocimiento. Y ahí nos indica y me explica literal lo que yo les había dicho. Sea que se haya llevado a cabo la denuncia por maltrato, por violencia intrafamiliar o no, de todas maneras hay que indagar e investigar. Y si con antelación a la comisión de la conducta punible de quitarle la vida a una mujer por estos literales que nosotros estamos mirando, pues entonces hay que indicar que con antelación a la comisión de quitarle la vida o del feminicidio se estaban dando, y era una situación de alerta, era una situación de alarma para que no se llegara al resultado que era quitarle la vida a una mujer. Entonces, en este literal que nos acaban de leer es eso. Y recuerden que la Constitución política y nuestra norma penal nos indica que es obligación de toda persona
cuando tenga conocimiento de que se cometió un delito o una conducta punible, denunciarlo. Y entonces se inicia esa indagación si realmente se trataba o se maltrataba a la mujer en el ámbito doméstico por parte del esposo. Y entonces acá es importante tener en cuenta, porque si se prueba, entonces se vendría a tipificar ese feminicidio de acuerdo a este literal que nos acaban de leer. Fundamental eso, cuando se tenga conocimiento de ese maltrato físico o psicológico hay que denunciar. Pero acá existe, ¿cómo les digo yo? Una duda no, sino porque es que el hecho de denunciar una conducta punible, de igual manera en Colombia, no sé si sucede en otros países porque no tengo conocimiento de las normas penales de otros países. En Colombia muchas veces la persona que comete o que se da cuenta o que conoce de la comisión de una conducta punible o que está presente en el lugar de los hechos, pues no denuncia, doctores, no denuncia porque para él, primero que todo, una perdedera de tiempo para ir a que le recepcionen la denuncia, para servir como testigo presencial cuando se aplica la ley 906 del 2004, servir o ir a la audiencia de juicio a que lo interroguen o lo contrainterroguen. Por otro lado, no denuncian por el peligro que representa el hecho de ir a denunciar a una persona que cometió o ha cometido una conducta punible, ese peligro que se da en nuestra sociedad. Entonces no se hace esta clase de denuncias. Por eso la gran mayoría de personas que se dan cuenta de la comisión de una conducta punible no van y denuncian o no denuncian por estas situaciones y por muchas más. Yo simplemente les indico algunas de esas mediante las cuales no se denuncia. La mujer tampoco lo hace por la misma situación que les acabo de indicar. Pues la mujer no lo hace porque tiene un miedo grande de que si denuncia ese maltrato o esa violencia intrafamiliar, ese maltrato ya sea psicológico o físico, no lo hace porque tiene miedo de que al denunciarlo esta persona la agreda, ¿cierto? La agreda mucho más, ya sea física o psicológicamente, o no lo hace porque de pronto presume que hasta le puede quitar la vida. No lo hace la mujer porque, vuelvo y reitero, hoy en día casi no pasa ya en pleno siglo XXI, porque en matrimonios antes de un tiempo, pues la mujer simplemente dependía económicamente del hombre, porque de igual manera como no se le dan esos derechos a los cuales tiene la mujer de trabajar, de prepararse, de estudiar, no se le dan. Hoy en día ya se les está dando esa posibilidad y es un derecho que tiene la mujer y es inherente a ella misma. Hoy en día ya la mujer trabaja, la mujer estudia, la mujer se educa y eso es bienvenido. ¿Para qué? Para erradicar uno de los factores importantes que es no depender económicamente del hombre. Y se está llevando a cabo esta situación para evitar esa situación, porque por miedo no denuncia al hombre, porque el hombre era la persona que la estaba manteniendo, mantenía a sus hijos. Hoy en día ya ha cambiado esto, doctores. Ya la mujer estudia, se prepara, trabaja y cada una de estas situaciones y por ende, pues entonces se está erradicando ese motivo mediante el cual el hombre aprovecha esta situación económica o de estudio o de que la mujer se pueda valer por sí misma y se está erradicando eso. Y eso es lo que se pretende y esto es lo que se quiere, doctores, para evitar esto del feminicidio e inclusive para evitar todo lo que se lleva a cabo de la violencia intrafamiliar contra la mujer. Creo que les indicaba en clases anteriores que ustedes cuando lleguen a su consultorio jurídico, algunos de ustedes, si logran en esos 2 meses que hacen su consultorio jurídico en materia penal, les indicaba, o no sé si fue al otro grupo, que
algunas personas llevan algunos casos de violencia intrafamiliar, que es lo que permiten en los consultorios jurídicos del artículo 229. Algunos llevan o se puede llevar por consultorio jurídico otros tipos penales, como por ejemplo los que se cometen contra el patrimonio económico, pero el hurto simple nada más. Otros tipos penales o delitos que se puedan cometer es contra la inasistencia alimentaria, que ustedes deben llevar. Entonces, ¿qué sucede? Yo he acompañado a muchos chicos de la Universitaria de Colombia porque hago parte del consultorio jurídico en materia penal. Entonces, en este evento, cuando uno de ustedes le sustituyan, porque el estudiante ya terminó su consultorio jurídico, pero recuerden que acá se deben llevar a cabo varias audiencias. Entonces, por ejemplo, este estudiante en 2 meses única y exclusivamente llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, por ejemplo, y por el trabajo que tienen los jueces, la fecha se da dentro de 45 días para la audiencia de formulación de acusación. Entonces le sustituyen a ustedes este proceso, le sustituyen esta carpeta y ustedes deben llevar a cabo ante el juez de conocimiento, porque ya la audiencia de formulación de acusación se lleva a cabo ante el juez de conocimiento. Y la gran mayoría de delitos que se están llevando a cabo en el edificio de Convida es por violencia intrafamiliar. Y esto nos da a nosotros una alerta para que si se están llevando a cabo estos delitos de violencia intrafamiliar, miremos que existe la posibilidad de que se pueda cometer la conducta punible de feminicidio. Entonces, acá en este literal que acabamos de leer nos indica que esa prevención, o cuando se haga la denuncia o no, si alguien conoce de esto, es una manera de prevenir para que no se dé el resultado de quitarle la vida a esta mujer por el hecho del género o por el hecho de ser mujer. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Profe, es que conocí el caso de una mujer que ya había sido agredida por su pareja y ella fue y puso la respectiva demanda, la caución, todo que se le hace. Y finalmente, pues, la policía o, bueno, los entes se despreocupan de eso y finalmente la pareja cumplió con su cometido, que fue matarla. Sí. ¿Por qué se da esto? O sea, ¿por qué a pesar de que las mujeres van y denuncian, no se les tiene en cuenta esa denuncia, sino que es muy folclórico, por decirlo así? Eso es verdad, doctor. Y ahí confluyen algunas situaciones. Por ejemplo, yo creo que les indicaba que en nuestra justicia colombiana, en todas las ramas del derecho, doctores, nos faltan jueces. No existe la cantidad suficiente para poder llevar a cabo la resolución y solución de los diferentes vulneración de derechos fundamentales en todas las ramas del derecho. En materia penal, pues también no existen los suficientes jueces de control de garantías, no existen los suficientes jueces de conocimiento, no existen los suficientes jueces penales de circuito especializados, jueces de circuito, no, entonces estamos o carecemos de la cantidad de jueces necesarios para poder llevar a cabo y poder cumplir con la cantidad de delitos que se presentan en nuestro país. Dentro de eso, la cantidad de delitos de violencia intrafamiliar. Los fiscales de igual manera, porque una denuncia siempre se irá a colocar ante la Fiscalía General de la Nación, porque dentro de sus funciones la Fiscalía General de la Nación tiene indagar, investigar y una función muy importante que es acusar. Cuando tiene conocimiento de una conducta punible, ¿no? Cuando tiene conocimiento de que se ha cometido un presunto delito y que esa persona es autor o partícipe de ese presunto delito. ¿Por qué se habla presunción? Por la presunción de inocencia, y hasta que no le prueben a esa persona que realmente es culpable o responsable, no se podrá sindicarle o decirle que es
responsable de la comisión de esa conducta punible. Y entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues en este caso, primero que todo, no existen las suficientes autoridades. Por ejemplo, se coloca la denuncia ante la fiscalía. Los fiscales tienen alrededor de mínimo 4 audiencias en el día y de ahí hacia arriba. Entonces, por el tiempo, de pronto no les colocan tanto interés a esta situación de la denuncia por violencia intrafamiliar. También puede ser porque ellos no avisoran que se pueda cometer la conducta punible de feminicidio. Ellos simplemente, algunos, yo no generalizo, y acá tampoco generalizo, siempre les he dicho, ellos no prevén que se pueda cometer o se le pueda quitar la vida, simplemente lo tendrán como una violencia intrafamiliar y que después pasa de esa situación. ¿Por qué? Porque he tenido casos, doctores, donde la señora denuncia una violencia intrafamiliar, va a medicina legal. Los médicos de medicina legal le dan un concepto, le dan de pronto una incapacidad por los daños causados por su esposo. Todo esto lo llevan y colocan la denuncia, ¿cierto? Se inicia el proceso, se inicia a buscar la responsabilidad o culpabilidad del agresor, se llevan a cabo las diferentes audiencias o los diferentes momentos procesales, pero con el tiempo o ese mismo día, después de haber ocurrido los hechos, se contentan en la noche. Ya, no, ya, y empiezan a decir, hombre, qué embarrada, yo coloqué la denuncia y mire, ya estamos contentos, eso fue de un momento de rabia, en un momento de eso, y yo fui y lo denuncié. Ojo, las conductas punibles de violencia intrafamiliar no se podrán acordar. Eso no se puede hacer. Entonces, al no haber un acuerdo, el proceso continúa. Y lo castigan, de acuerdo al artículo 229, lo castigan grave. Entonces, ya se dieron cuenta que cometieron un error y ya se contentaron en la noche y ya todo pasó. Y ojo, pues se continúa con el proceso y ya hay que hablar con la fiscalía. Y eso ha sucedido con chicos que he acompañado. Toca hablar con la fiscalía para que degrade la conducta punible. Degradarla es que en cambio de violencia intrafamiliar, porque no va a haber ningún acuerdo para poder facilitarle o para tener un objetivo de que esa persona no haya privado de la libertad, ya no se podrá hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar con la fiscalía y decirle que nos degrade la conducta punible. Degradarla es que nos tipifique otro delito y no la violencia intrafamiliar. Puede ser que nos degrade la conducta punible a lesiones personales, que las lesiones personales sí tienen un acuerdo. Cuando se indemniza a la víctima, se podrá solicitar la preclusión del proceso. En las violencia intrafamiliar no se podrá solicitar eso. Entonces hay que tener en cuenta que por la situación de soberbia, por la situación que se presenta en ese momento, se actúa de esa manera. Y acá es cuando se viene a complicar la situación para el agresor, porque hay delitos, doctores, hay delitos, tengan en cuenta para cuando vean usted su procesal penal, hay delitos que no admiten preacuerdos ni negociaciones de acuerdo al artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. Ahí se encuentran cuáles delitos se pueden acordar o llevar a un acuerdo. Hay delitos que no admiten que se solicite el principio o se imponga el principio de oportunidad del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal. Hay delitos que no permiten que se precluya el proceso porque la norma lo indica. La preclusión la encuentran ustedes en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, todo esto tenemos que mirar. Ahora bien, hago un paréntesis acá para poder determinar lo siguiente y poder hacer una diferenciación entre una denuncia y una demanda.
para que de una vez tengamos en cuenta. Yo no puedo decir, doctores, estamos acá aprendiendo, y lo digo para todo el mundo. No puedo, o díganme ustedes qué diferencia mejor, porque ustedes conocen ya, ustedes ya son de cuarto semestre, tercer semestre, bueno, pero ya conocen, y creo que algunos docentes les han dicho, la diferencia entre lo que es una denuncia y una demanda. Tiro esa pregunta así al azar a ver quién me la responde, esa diferencia entre denuncia y demanda. Profe, una demanda es como un requerimiento que se hace para algo. Se acostumbra a decir. Y denuncia es cuando se ha cometido pues, una conducta punible y se tiene que poner en conocimiento de las leyes pertinentes, de las autoridades pertinentes. Listo. ¿Quién más tiene el concepto o la diferencia entre uno y el otro? Profe, que una demanda es un procedimiento civil o mercantil o laboral, ¿sí? Y una denuncia es el procedimiento que va por la vía penal. Eso es. Muy bien, doctora. Okay. ¿Sí, profe, antes de que continúe, qué pena con usted. Lo que pasa es que yo iba a hacer como un comentario sobre lo que usted dijo del feminicidio, pero tengo la mano levantada hace 1000 años y usted no. Tranquila, doctora, yo sé, pero es que quiero como hacer esta explicación y aclaración para llegar a esas dudas que tenemos. Sin embargo, excúseme, por favor. Yo sé que ustedes levantan la mano, se cansan y me la tienen que bajar, pero no hay problema. Hagan como hacen algunas personas, interrúmpame, no hay problema. Yo no tengo problema en que me interrumpan si es para hacer una pregunta o por hacer algún aporte, doctores. Para mí es fundamental que quede claro esta duda o esta incógnita que se tenga sobre el tema. Entonces, interrúmpame, doctor Talán, yo no me pongo bravo por eso. Bueno, profe, era que yo también encontré que la tortura y el feminicidio se combinaban y que que la tortura daba con el fin de cómo satisfacer fetiches, pero solo usan a las mujeres, como la trata de blancas, usan por medio de la tortura satisfacer fetiches, como, bueno, averigüé uno que era quitar los pies, que les gustaban quitar los dedos de las manos y ya. Ahora, ya que me habla de fetiches, que lo otro, porque todos estos delitos que estamos hablando nosotros hacen relación la gran mayoría a las situaciones sexuales. Y creo que nosotros aclarábamos que es un fetiche y una tortura, ¿no? Entonces alguien de ustedes me decía y me explicaba que es un fetiche, por eso también hablábamos nosotros de las situaciones culturales, situaciones de costumbres y cada uno de estos conceptos que nosotros tenemos sobre esa situación. La sociedad a veces es como va a los extremos. Entonces estamos hablando del feminicidio y en este caso, pues las personas van a los extremos, pero recuerden también que existen algunos eximentes de responsabilidad en la situación cuando se comete una conducta punible. Al igual que acá en el feminicidio, se tipifica el feminicidio de acuerdo a estos literales que estamos leyendo, porque si el feminicidio se comete fuera de estos literales, pues no se tipificaría el feminicidio. Y vamos a llegar a mirar si realmente el hecho de que dos mujeres convivan como pareja en el evento de que se le quite la vida a una de ellas, se tipifica el feminicidio. Vamos a ir despacio y a llegar hasta allá, hasta ese momento. Señora. Es que yo tengo otro aporte. Lo que pasa es que respecto a esa pregunta, yo encontré que en el sujeto activo, como ahí dice, quien cause la muerte de una mujer, el sujeto activo sería indeterminado, por lo cual podría ser cualquier persona.
pero el sujeto pasivo sí es totalmente determinado porque es la mujer. También encontré en la sentencia 297 del 2016 que la Corte nos dice, bueno, pero mujer también puede ser alguien que se cambió de género, alguien que se identifica como mujer. Entonces, encontramos que si una persona es transgénero por cirugía o porque se identifica solo por el hecho de ser mujer y alguien, quien sea, la mata por el solo hecho de ser mujer o porque se identifique como mujer, estamos tipificando el feminicidio, se está vulnerando el feminicidio. Listo, a eso quería llegar. Cuando hay una pareja de dos mujeres y una que se viene a ver, dentro de esa, ¿cómo se llama? Esa organización de dos mujeres, porque se gustan entre ellas, eso se denomina, se me olvida. Así, ¿cómo se llama la relación entre dos mujeres? Se me olvida. Excúsenme. Lesbianas. Eso, lesbianismo. Recuerden que en esa relación, una de ellas asume el rol de mujer y una asume el rol de hombre, ¿cierto? Entonces, alguna sentencia nos indica que cuando la persona que asume el rol de mujer sea víctima de maltrato, de violencia intrafamiliar, se tipificará la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y de igual manera se tipificará el feminicidio porque la que asume el rol de mujer actúa como mujer, viste como mujer, todas sus obligaciones las desempeña como mujer, etcétera, etcétera. Entonces, en este evento sí se viene a tipificar el feminicidio, reforzando un poco lo que nos acaba de aclarar la doctora mediante esa sentencia. Bien, y acá miren, al iniciar dice, ¿quién causare la muerte a una mujer por la condición de ser mujer? Entonces, ahí vamos aclarando esta situación. Sigamos con el siguiente literal, doctora. Es distinto transgénero. ¿Cómo? No, ya un momentito. La doctora Juliana me va a preguntar. No, señor. Oiga, que la doctor, víctima haya sido... permítame un segundo, hago acá una acotación. Okay. Cuando vi el nombre de la doctora Juliana, yo dije, uy, la doctora Juliana, la decana, se nos vinculó acá a la clase. Entonces dije, está en nuestra clase, que irá a indagar o investigar o algo. Y no, resulta que es un homónimo que tengo acá a la doctora Juliana Uribe Guzmán. La otra doctora es Juliana Uribe, no sé el apellido. Bueno, era esa acotación. Listo. Bueno, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Listo. Miremos que acá también se viene a tocar un tipo penal que es un tipo penal aberrante que se da en el mundo y sobre todo en nuestra sociedad colombiana. Cuando una persona sea incomunicada o privada de su libertad. Cuando una persona es privada de su libertad en contra de su voluntad, así sea por un instante, por un momento, ¿qué tipo penal se nos tipifica acá, doctores? Secuestro. 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 El secuestro. Entonces, miren que esto también se puede dar en nuestra sociedad colombiana. Cuando se secuestra a una mujer, se le priva de la libertad. Recuerden que cuando vimos, creo que no, es con el otro grupo, cuando se ve la clasificación de los tipos penales, se hablan de unos tipos penales donde la vulneración del bien jurídicamente protegido de esta persona se vulnera durante bastante tiempo o mucho tiempo, y un tipo penal de ellos es el secuestro, donde la conducta es permanente, permanece en el tiempo. Entonces acá este tipo penal de secuestro es un tipo penal de conducta permanente.
Es decir, la vulneración de ese derecho fundamental dura en el tiempo. En este caso, salgámonos un poquito del feminicidio, pero se secuestra a esa persona, entonces es un tipo penal de conducta permanente. Hasta que esa persona sea liberada, hasta que esa persona sea por parte de los miembros de la policía se libere, o hasta que se pague su rescate, se liberará a esta persona. Y por eso se llama un delito de conducta permanente, porque la vulneración de ese derecho fundamental, acá por ejemplo, la libertad permanece en un determinado tiempo hasta que suceda lo que les acabo de decir. O en este caso, doctores, cuando se le priva la libertad a una mujer, se le abuse sexualmente por parte del secuestrador, se le infrinjan algunas situaciones de violencia contra el cuerpo, contra la vida, y finalmente se le quite la vida. Mire que también se está tipificando el feminicidio cuando se secuestra a esa mujer, ya sea que se secuestre para accederla carnalmente y después para que no denuncie a su secuestrador se le quita la vida, también se le estará tipificando como un feminicidio. Todo esto tenemos nosotros que, en el momento, doctores, siempre les digo, en el momento que hayan ocurrido los hechos, en el momento que se ha desplegado la conducta dañosa y vulnere un bien jurídicamente protegido, tutelado, nosotros tenemos que ser muy juiciosos, tenemos que ser muy responsables y iniciar a analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. ¿Para qué? Para determinar todo esto, doctores, para determinar y aplicar los temas del derecho penal. Si la conducta punible, en este caso hablemos del literal último que leyó la doctora, se secuestra a una persona, a una mujer, hay que mirar si quien realizó el secuestro fue una persona o fueron varias personas, o una persona que es el hombre de atrás o el hombre del escritorio utilizó el error, o utilizó la coacción o utilizó a un inimputable para que secuestrara a una mujer y la trajera. Entonces hay que mirar todo esto. Hay que mirar si el secuestro acá se cometió por dos o más personas y esas mismas dos personas abusaron de esta persona secuestrada y las dos tuvieron algo que ver en la comisión de la conducta punible de homicidio de esta persona. Hay que mirar si uno de ellos simplemente fue y la secuestró y la trajo, entonces estaríamos hablando de una complicidad. Y más adelante vamos a nosotros a recordar cada una de estas situaciones. Por eso, en cada hecho, en cada delito debemos hacer un estudio a conciencia. Estoy hablando de materia penal, ¿no? Para saber la circunstancia de tiempo, modo y lugar. ¿Quién cometió la conducta punible? ¿Cuántos cometieron la conducta punible? ¿Cuál fue la participación de ellos para así determinar el grado de responsabilidad o de culpabilidad de cada uno de ellos? Entonces, en este literal, cuando se secuestra a una persona, ya sea con algún fin, porque el secuestro, hay un secuestro que se denomina extorsivo y otro secuestro simple. En ese extorsivo siempre se va a tener en cuenta un fin. En este caso, hay que mirar ese secuestro para, o con qué fin secuestró esta persona a la mujer, ¿cierto? Y todo debemos probarlo y investigarlo, doctores, para poder determinar y no salir dentro del proceso que llevamos con alguna situación que la fiscalía nos diga, no, este secuestro no se hizo con ese fin, ese secuestro se hizo con este fin. Y para que la persona no denunciara, pues le quitaron la vida, tipificándose un feminicidio de acuerdo al artículo 104A, literal F o literal G o literal D o el literal que se acomode y se ajuste a esa comisión de esa conducta punible. Entonces, por eso quería que antes de continuar con la explicación de lo que es el feminicidio, quería que se aclararan y se explicaran estos literales del artículo 104. También les he indicado que hablemos en un 99% de los artículos o de los tipos penales
tienen unas circunstancias que agravan la conducta y que se denominan circunstancias de agravación punitiva. Estas circunstancias de agravación punitiva, de acuerdo a los tipos penales o de acuerdo a los delitos que estemos nosotros conociendo, debemos relacionarlos, debemos unirlos o mirar el artículo 58 del Código Penal, que ahí nos indica de manera general, hablo que de manera general nos habla de unas circunstancias de mayor punibilidad. Entonces tenemos que, en cualquier caso que nos indiquen, mirar las circunstancias de agravación punitiva, por ejemplo, en este caso del feminicidio, y cuando nos den ese caso debemos remitirnos al artículo 58 del Código Penal para mirar si alguna de ellas se relaciona con alguna de estas circunstancias, particularmente, por ejemplo, el feminicidio. Eso es importante que nosotros sepamos. Hay unas circunstancias de menor punibilidad que están tipificadas en el artículo 55 del Código Penal, pero que si son circunstancias de menor punibilidad no quiere decir que se exima de la responsabilidad o de la culpabilidad de esta persona, solamente que en el momento de aplicar la sentencia, pues el juez irá a tener como un beneficio porque esta conducta punible ocurrió teniendo en cuenta una circunstancia tipificada en el artículo 55 del Código Penal. De igual manera, cuando exista una circunstancia de mayor punibilidad, hará referencia a estas circunstancias de agravación punitiva o agravantes que nosotros conocemos. Y todo esto se tiene que traer a colación cuando nos entreguen, nos confíen a nosotros para llevar a cabo la defensa técnica y la protección de los derechos fundamentales de una persona. Mire que todo esto hace relación a esos temas que nosotros vimos en penal y ahorita en el libro segundo de los delitos en particular o del derecho penal especial. Todo eso irá a cumplir con un objetivo, irá a cumplir con un rol, irá a cumplir con una función importante dentro del desarrollo, dentro de la ejecución del proceso que nosotros llevemos acá. Estoy hablando de penal, ¿no? Pero de igual manera en las otras ramas del derecho hay que tener en cuenta muchas cosas que son comunes, que son generales para cualquier proceso que llevemos. Por ejemplo, el debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política se tendrá que llevar ese debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, hay que hacer un estudio muy, muy responsable de la comisión de esa conducta punible. Bien, hablaba de esas circunstancias de agravación punitiva. Nosotros vimos que en el artículo 103 nos habla del homicidio simple, pero en el artículo 104 me habla cuándo se puede agravar esa conducta cometida por el sujeto activo. Al agravarse la conducta, vuelvo y les indico, también se agrava la pena. También se agrava la pena. Entonces acá en el artículo 104b nos indica que existen algunas circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. Leamos ese artículo 104b para mirar que cuando se cometa ese feminicidio con algunos de estos literales que nos indica el artículo 104b, al agravarse la conducta, también se agrava la pena. También en el momento de impartir la sentencia, pues el juez tendrá en cuenta que se cometió este feminicidio en alguno de los literales del artículo 104b y agravará la pena a imponer. 104b, por favor, doctores. Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 1761 del 2015. El nuevo texto es el siguiente. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere. Permítame un segundito, doctora. Y acá la pena a imponer es de cuánto, doctora, qué pena que no está pendiente.
De 500 meses a 600 meses de prisión. De 500 meses a 600 meses. Ahora, doctora, si es tan amable, me lee el 104A. Sobre todo en la pena a imponer. 50 meses a 500 meses. ¿De cuánto? ¿De 50? 250 meses a 500 meses. Miren que acá, como no hay una circunstancia de agravación punitiva, pues la pena va a ser menor. Ya cuando nos indican que si la conducta punible se cometiere, de acuerdo a algunos literales del artículo 104b, la pena se aumenta en una cantidad bastante grande. Entonces, para que se tenga en cuenta que en todos los tipos o en la gran mayoría de tipos penales existen estas circunstancias de agravación punitiva que debemos tener en cuenta y debemos relacionarla con algunos de artículo 58 que nos habla también de circunstancias de agravación punitiva o de circunstancias de mayor punibilidad, pero esto lo hace general para todos los tipos penales. Entonces, si alguna de ellas del 58 coincide con alguna de estas de cualquier tipo penal, pues hay que tener en cuenta y hacer un estudio, hacer una ponderación para cuando el juez vaya a imponer la pena privativa de la libertad y cuando lleve a cabo la dosimetría penal o la dosificación punitiva. Ustedes, doctores, ya tienen conocimiento de esa dosimetría penal o de esa dosificación punitiva, que es cuando el juez se ubica en los 4 cuartos y dependiendo de algunos requisitos se ubica en el primero, en los cuartos medios o en el último cuarto, ¿cierto? Cuando hay concurso de conductas punibles, pues se debe tener en cuenta también de igual manera para esa dosificación punitiva. Ustedes ya han hecho algunos ejercicios de esa dosimetría penal. ¿Ya han hecho ejercicios de ello? Sí, señor. ¿Han hecho ejercicios cuando existe concurso de conductas punibles? Claro. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, eso súper bien. Están muy bien en esa situación. Porque acá pues también, como estamos viendo los delitos en particular, pues también se lleva a cabo alguna explicación sobre esa dosimetría penal, de igual manera que en la teoría del delito que ustedes van a ver y sobre todo en el penal general se debe tener en cuenta esa dosimetría penal y me parece muy bien. Bueno, doctores, ¿alguna pregunta, algún complemento, algo que quieran agregar? Mañana vamos a mirar las circunstancias de agravación punitiva una por una y seguimos explicando lo del feminicidio. Lean, doctores, algo del feminicidio para que aporten, para que digan encontré esto, encontré esta sentencia, el feminicidio es dado por tal cosa. Entonces, por favor, leamos que eso, dicen que abogado que no lee cada día es menos abogado. Esto no solamente sucede en esta profesión, en todas las profesiones, si nosotros no nos actualizamos, si nosotros no leemos, si nosotros no indagamos, no investigamos, pues el conocimiento que vamos a tener pues va a ser el mismo. Y recuerden que los conocimientos siempre, todos los días se van a obtener mejores y mayores conocimientos. Entonces, por esta misma manera es un consejo que yo les doy de que leamos. Además, yo dejo el tema para que leamos todo lo del feminicidio, porque hay muchas cosas que nos faltan. Nos faltan, por ejemplo, leer algunas sentencias que nos hablan de otra situación del feminicidio y que mañana vamos a tocar esas sentencias. Doctores, si no hay algo que aportar, si no hay más preguntas, Una entonces... pregunta, doctor. Señora. ¿Usted me puede dar una síntesis del feminicidio sexual? Qué pena, doctor. A ver, eso es una clase de feminicidio que nosotros estábamos diciendo que ya explicamos lo que es el feminicidio íntimo, el feminicidio, ¿cuál otro fue? Se me olvida. Feminicidio por extensión, Por ¿sí? conexión. El feminicidio por extensión. El feminicidio sexual, entonces, es cuando se le quita la muerte, se le quita la vida, oiga, uy.
se le quita la vida a una mujer por el hombre en ocasión de una relación sexual, ya sea consentida o ya sea violenta, o utilizando toda clase de vejámenes. En este feminicidio sexual también me hablan, doctores, en los libros que tengo, y no son obsoletos porque los adquirí, uno de ellos hace muy poco tiempo. Miren que acá en el feminicidio sexual es cuando se le quita la vida a una mujer mediando la situación sexual, ya sea consentida, me dice. Claro, el hombre después de una relación consentida, es probable y posible y viable que le quite la vida a una mujer. Peor si es una relación sexual violenta. Recuerden del acceso carnal violento del artículo 205 del Código Penal, pues para que no lo delate y esa situación pues le quita la vida. Y de igual manera mediante toda clase de vejámenes que se puedan dar antes de quitarle la vida a una mujer. En estos libros me hablan también de la tortura, esa tortura que se le puede presentar, ¿cierto? Como ocurrió con la niña Zamboni. Y acá hay que aclarar una cosa. Hay algunas situaciones cuando vimos el derecho penal que vimos que algunas conductas subsumen a otras de menor gravedad. Hay que mirar que se puede llevar a un acuerdo, una negociación con la fiscalía para que no se le imputen cargos por algunas conductas en ese concurso de conductas heterogéneas se pueda llevar a cabo esta situación. Entonces se podrá hablar. Hay algunos delitos que no permiten estos acuerdos o negociaciones, sobre todo los delitos que se cometen con los menores de edad, de acuerdo a la ley 1098 del 2006. Entonces acá hablábamos nosotros que cuando exista tortura, existan mutilaciones, que a esto se le llama ablación, mutilaciones, por ejemplo, del clítoris de la mujer, es diferente a la oblación. Acá se habla de ablación, no oblación, porque la oblación está tipificada en el artículo 87 del Código Penal y es cuando se impone una pena multa y el sujeto activo de la conducta punible paga esa pena que le ha impuesto de multa el juez y la paga. Existe la oblación y es una manera de prescripción de la acción penal o de la persecución de la fiscalía. Acá se habla de ablación y la ablación es la situación de cortarle el clítoris a la mujer cuando ésta tiene entre 2 y 7 años en algunas culturas. Creo que eso ya lo habíamos hablado. Y entonces se da el feminicidio sexual de esa manera. Cuando hay mutilaciones, cuando hay grabaciones, cuando hay incisiones en el cuerpo. De igual manera, con todo esto que se da antes de cometerlo, de quitarle la vida a una mujer, se está tipificando también como un feminicidio sexual. Todo hace relación a la sexualidad o al sexo, ya sea, como les dije, consentido o violento. Si se le quita la vida a una mujer teniendo en cuenta estos presupuestos, entonces se tipificará el feminicidio sexual. Eso es más o menos lo que se dice o se tiene de ese feminicidio sexual. Mañana seguimos con el feminicidio. Profe, con respecto a los trabajos, ¿nos va a dar algunos parámetros? Ay, sí, profesor, le queríamos preguntar. Bueno, hagamos una situación. Mañana vamos a hablar y a socializar el parcial, ¿me acuerdan? Y mañana de igual manera socializamos y miramos los requisitos y las características del trabajo. Lo vamos a subir a plataforma porque yo tengo que dejar la evidencia para la universidad. Yo activo la plataforma pues la otra semana cuando iniciemos a hacer la socialización y estructuración de cada uno de los tipos penales. Pero subimos 5 tipos penales nada más estructurados. Sube una persona este trabajo con el nombre de las otras personas que integran el grupo y que hayan trabajado en esta estructuración de cada tipo penal.
Y mañana miramos también otras características que tengamos en cuenta para poder llevar a cabo esta estructuración de los tipos penales. Hacemos la socialización del parcial, todo el mundo con el código mañana para llevar a cabo la socialización del parcial, porque siempre esta socialización la hago con base en la norma y que ustedes tengan ahí. Yo coloqué casuística, hay que mirar, hay que interpretar bien esa casuística y miramos con relación al código penal y con relación a las explicaciones que se han dado. De esa manera socializo yo mis parciales. Entonces, doctores, confiando en Dios, nos vemos el día de mañana a la misma hora y continuamos con el feminicidio, circunstancias de agravación punitiva y lo demás tareas y trabajos que vamos a desarrollar el día de mañana. Muchas gracias por todo y entonces nos estamos hablando, doctores, el día de mañana. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Adiós.